Enteogénesis es el término que decidí acuñar para designar básicamente el estudio del uso de enteógenos en las tradiciones espirituales de la antigüedad. Recuerden que la palabra enteógenos designa a cierta clase de drogas que, a diferencia del resto, no son adictivos, no producen daño en ningún órgano, sino muy al contrario, se ha constatado y se está estudiando hoy en muchos países el enorme potencial medicinal que tienen, sobre todo actuando sobre el cerebro. Entonces, desde los ámbitos de las ciencias de la salud mental, hace varias décadas se ha propuesto acuñar un término diferente para poder desligarse de las asociaciones negativas que han ido acumulando palabras a lo largo de la historia, palabras como psicodélico, alucinógeno o incluso el tan genérico drogas, ¿no? Porque uno tiende a pensar en fenómenos que son dañinos, que son corrosivos para la persona y que son destructivos del tejido social, ¿no es cierto? Hete aquí que los enteógenos, como por ejemplo la psilocibina, como por ejemplo el DMT, el LSD, el mucimol, el ácido ibuténico, entre tantos otros, en términos generales son medicinas por definición y por acción. Hace ya varias décadas, por fortuna, se ha ido acumulando una gran cantidad de evidencia científica y médica. Muchos psicólogos y psiquiatras, por citar algunos poquitos, el psiquiatra Stanislav Grof, el psiquiatra Claudio Naranjo, el psicólogo James Fadiman, entre tantos otros, han recopilado una cantidad de estudio de campo y evidencia que demuestran el enorme potencial terapéutico y sanador que tienen algunas sustancias y por eso han acuñado el término enteógenos. La enteogénesis es un juego de palabras que ya ha sido usado en otros ámbitos, no es que lo inventé yo, pero de alguna manera me gustó, me pareció apropiado para el estudio del uso de enteógenos en las tradiciones espirituales de la humanidad. Lo primero que llama la atención a los que abordan este estudio en mis cursos o en charlas o en talleres es comprender que no hay excepción alguna en cuanto a que nuestras tradiciones espirituales, nuestras modernas religiones, el esoterismo en general también, usaban enteógenos. ¿Esto por qué sorprende al principio? Porque hay un gran prejuicio social, cultural, que nos hizo asociar el uso de estas sustancias que actúan de una manera poco comprendida, de una manera misteriosa, sobre la capacidad de la percepción, sobre la conciencia, como algo negativo, como algo de alguna manera antiespiritual. Es más, en algunos contextos se ha llegado a interpretar como si fuesen trampas. Todos estos prejuicios están enraizados en la ignorancia. Generalmente la gente que sostiene estos prejuicios, y yo por ejemplo los he sostenido durante décadas, antes de iniciar mi proceso de revisión profunda, en general son personas que comprenden poco y nada de qué son los enteógenos y cómo actúan, cómo se usan y qué generan. Entonces, desde la ignorancia se esgrime el prejuicio. Pero el entender por qué nuestras tradiciones espirituales han suprimido el uso de enteógenos y posteriormente lo han incluso negado, combatido, batallado, al extremo de ocultar, muchas veces adrede, las evidencias de que sus ancestros, los ancestros de su misma tradición, habían usado enteógenos.
y mucho, y durante, en muchos casos, milenios. Entender por qué se hizo esto, cuándo, cómo, es realmente muy revelador. Muy revelador. Las implicancias son mucho más grandes de lo que uno puede suponer a primera vista. Lo que a mí me gusta decir a menudo es que detrás de esta cuestión de los enteógenos, usados de manera seria, responsable, edificante, en servicio de la evolución psicoespiritual, es la punta del iceberg de una gran transformación paradigmática. Porque el mismísimo hecho de que un enteógeno pueda coadyuvar, favorecer, no solo a la sanación psicológica de una persona, redimir traumas, heridas, sanear memorias dolorosas, etc., sino, más aún, dar acceso a una experiencia mística profunda que ayuda mucho en el proceso espiritual de una persona. El solo hecho de reconocer esto pone en jaque dos grandes visiones opuestas de nuestra cultura, de nuestra civilización moderna, que son el materialismo radical, que dice que todo es materia, que el espíritu es una alucinación, es algo que hemos inventado nosotros, que en realidad no existe, y pone en jaque también a lo que a mí me gusta llamar como espiritualismo radical. La visión de que no se puede acceder a una revelación profunda si no es negando el cuerpo, negando la naturaleza. Entonces, de alguna manera, el espiritualismo radical que se halla presente en todas las tradiciones, en algunos grupos o sectores budistas, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el hinduismo, en el yoga también, en tradiciones, ¿no? El espiritualismo radical no atañe al 100% de los seguidores de una tradición espiritual, pero es algo muy común hoy día. Y de alguna manera está enraizada en la antinomia irreconciliable entre materia, naturaleza, cuerpo, con todo lo que eso implica, ¿no? Y el espíritu, Dios, la unidad, la liberación, la iluminación, la trascendencia. Está basado en una dicotomía irreconciliable entre estos dos supuestos grandes principios. De manera tal que usar una sustancia natural obtenida, por supuesto, de la naturaleza, que encima actúa sobre el cuerpo, es algo que de base es totalmente rechazado. Entonces se considera una alucinación o hacer trampa o sumirse más aún en la enfermedad existencial, en el error, en el pecado, dirían algunos. Ahora, resulta muy llamativo, muy paradójico cuando uno empieza a reunir la evidencia de que todas estas tradiciones espirituales que hoy están en contra del uso de los enteógenos, los usaban. Y los usaron en sus mismísimos orígenes, a tal punto que a menudo uno no sabe qué vino primero, es como el huevo y la gallina. Algunos incluso dicen, tal vez el uso de enteógenos desarrolló la religión. Otros dicen, no, la religión, la espiritualidad empezó a usar esa herramienta en el contexto de su búsqueda, como una herramienta más, que era válida, que había que usarla porque brindaba muchos beneficios. Entonces es muy paradójico que los que hoy se oponen radicalmente deben su misma tradición espiritual
a unos ancestros que las usaron, sin excepciones. Acá hay algo extraño, ¿no? Hay algo que no puede sino producir mucha curiosidad, mucho interés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan universal también? Yo en Enteogénesis demuestro con abundante evidencia histórica, arqueológica, arqueobotánica, filológica, el que todas las tradiciones espirituales usaron enteógenos para evolución. Todavía falta reunir más cantidad de evidencia para terminar de consolidar o terminar de completar el cuadro. Pero, como les decía, el proceso en el siglo XXI se ha acelerado y es de suponer que en los años y en las décadas venideras se termine de plasmar mucha más cantidad de evidencia. Lo que he observado es que en los templos de Egipto se usaba, en la antigua Sumer se usaban los enteógenos en contextos religiosos, sacramentales, en contextos místicos, en cofradías mistéricas. Se usó en la antigua Grecia, se usó en la antigua Persia, se usó en la antigua India, incluso en los tiempos anteriores, en lo que es la civilización del Valle del Indo. Se usó en la antigua China, sobre todo en la China de los primeros emperadores. Luego, a medida que estas tradiciones espirituales se fueron desarrollando, algunas han perdido el uso de enteógenos antes y otras lo han perdido después. Pero es muy notorio observar que generalmente la supresión del uso de enteógenos y su radical oposición coincide más o menos con las épocas en las que se institucionaliza una de las ramas de la tradición espiritual y se forma lo que conocemos hoy como la religión organizada, la religión politizada, la religión oficial. De entre muchas sectas y grupos se oficializa una sola perspectiva. Esto pasó con el hinduismo, esto pasó con el judaísmo, esto pasó con el cristianismo, pasó con todas las tradiciones espirituales, que hoy llamamos religiones, ¿no? Entonces, estamos acá ante la posibilidad de recuperar un legado que nos pertenece como seres humanos. Estamos ante la posibilidad de completar una historia que o no se nos fue contada, no importa si fue adrede o si fue inintencionalmente o lo que fuere, pero el hecho es que no se nos fue contada o se nos fue contada con muchos baches, con muchas parcialidades. Es realmente una ironía histórica el hecho de que cuando se suponía que la ciencia iba a terminar de destruir a la espiritualidad porque iba a terminar de barrer con todas sus mentiras, sus ficciones, sus mitos, sus fábulas inventadas, finalmente va a ser la ciencia, sobre todo ciertos pioneros, cierta vanguardia de la ciencia, aquellos que realmente tienen la cabeza abierta y no sostienen un dogma cientificista, van a ser ellos quienes le den un nuevo esplendor a la espiritualidad humana. Y es algo muy lindo porque se cierra un círculo. De alguna manera el futuro de la ciencia termina resignificando lo que nuestros primeros fundadores de las civilizaciones conocidas han practicado. Si la espiritualidad ha surgido de la mano de los enteógenos, luego de un periplo histórico muy complejo y largo, y luego de haber ocultado bajo la alfombra los enteógenos durante un periodo de entre 1600 y 2500 años, hoy está resurgiendo con un gran aporte de las ciencias, de las distintas ramas del saber humano. Mi pregunta es, ¿la espiritualidad resurgirá de las cenizas? ¿Se resignificará profundamente
y recobrará su gigantesco potencial para hacer ignición en las capacidades humanas? Nuevamente, el desafío está planteado. La historia aún tiene que contarse y la enteogénesis va en la dirección de recuperar el legado completo que nosotros tenemos en tantos seres humanos.